unos a otros. Si hace mucho que no se ven, salúdense. También la palabra dice que exhortas y reprendas al que no está siendo diligente. Así que si ves a alguien, como a Alex, por ejemplo, repréndelo y, y dile, hace mucho no te veo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu fe? ¿Qué libro leíste esta última semana? ¿Cuántos capítulos de la Escritura has estado meditando? ¿Cómo ha hablado el Señor a tu vida? Hermanos, la familiaridad es una de las condiciones más terribles en las que nos podemos encontrar. Conozco tantos eh, hombres y mujeres que desde niños iban a la iglesia, se acostumbraron y no tienen su Biblia, no leen su Biblia, no están y creen ellos en su mente sinceramente que creen, pero sinceramente puedo decirles que tal vez no creen. El creyente va creciendo en santidad y tiene la necesidad del Salvador, porque Él la pone. Y es bueno siempre que cuando veamos a alguien cercano y veamos que no está siendo constante con lo que la Biblia dice que el creyente normalmente practica o hace, pues le preguntemos en amor, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo podríamos juntos exaltar al Señor y poder ayudarte? Sean bienvenidos todos, hermanos. Tenemos casa sobre llena, ¿verdad? Pensábamos en quitar los pilares de aquí en medio, pero nos iríamos con Cristo todos en unos 2 segundos, porque caería el techo sobre nosotros, ¿verdad? ¿Verdad, aquí, Raúl? ¿Se quieren ir ya? Díganme. ¿Quién quiere ir al cielo, hermanos? Levante su mano. ¿Y quién quiere morirse hoy para irse al cielo ya? Oh, ¿quién les entiende? ¿Se acuerdan de ese canto? Hay que morir para vivir. No es católico, es cristiano, así que no se asusten. Ya casi todos llegan, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a abrir la Biblia en donde nuestro diácono Robert abría la lectura en Lucas capítulo 7 para seguir con nuestra serie consecutiva que llevamos, hermanos. Justamente en el versículo 31, el Señor está advirtiendo a aquellos que niegan ser complacidos por el ministerio de Juan. ¿Sí recuerdan el panorama? El panorama es que Juan está en cárcel, lo expliqué muy bien, no muy bien en cuanto a mi explicación, sino que traté de explicar muy bien lo que pasó con Juan. Algunos lo están señalando como un hombre de poca fe. ¿Por qué dudas, Juan, de Cristo? No, él no duda de Cristo, ha vivido para el Mesías esperado, pero probablemente se pregunta en cuanto al plan de redención por sus costumbres. ¿Por qué estoy en cárcel y no me rescata si él vino, según Isaías, a abrir la cárcel a los que estaban ahí adentro? Probablemente quería que sus discípulos, hermanos, pudieran ser fortalecidos al momento de ver cómo Jesús en realidad era quien era, porque Juan tenía discípulos y al momento que Juan muriera, tal vez los discípulos fluctuaban. Eso sucede, aunque no debe ser discípulo, hermano, en el sentido de tener por maestro a alguien que no sea Cristo, aunque los pastores tenemos que enseñar, y no debe ser un discípulo mío, ni un discípulo de ningún hombre, hablando desde una perspectiva, hermanos, como mal ejecutada. Sí discipulamos a nuestras esposas, hijos, discipulamos a los hermanos, pero Juan era un profeta que tenía discípulos que estaba enseñándoles a seguir al Mesías que venía. Y él tenía temor, hermanos, probablemente que sus discípulos al verlo morir no continuaran. Es como sucedería con algunos de ustedes, muy probablemente, si de pronto el pastor Charlie se va con Cristo. Y dirían, no, a mí me gustaba cómo el pastor Charlie enseñaba, entonces ya no voy a ir a congregarme ahí. Eso puede suceder, que la verdad, espero que no, y si sí pasa eso, le pido al Señor me dé permiso de venir y jalarte los pies el domingo en la mañana y decirte, vaya a congregarse que la iglesia lo necesita más que nunca. No me va a dar permiso, pero espero que sueñes y que vengas al culto, porque a quien venimos a adorar es a Cristo. Amén. Venimos a adorar a Cristo, hermanos. Así que
Juan el Bautista pudo haber tenido muchas cosas en mente, hermanos, pero una de ellas es que sin ninguna duda él tiene fe en Dios, tiene fe en el Mesías, y él probablemente solamente quiere fortalecer a los discípulos y poder morir en paz. Y eso pasa, hermanos. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando alguien que aparentemente es fuerte tiene una duda con respecto a algo que cree? ¿No? Como alguien en el hospital, estoy dudando de mi fe, y después otros murmuran y dicen, oye, está dudando de su fe, qué raro. El Señor Jesús sabía en el versículo 31 al 35, antes de lo que el hermano Robert nos leyó, dice, ¿a qué pues voy a comparar a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaron, os endechamos, es decir, tocamos canciones fúnebres o tristes y no lloraron. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y ustedes dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y termina diciendo, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hermanos, el Señor lo que comienza a hacer es enseñar a los hombres quién era Juan el Bautista y que él era un profeta y que no estaba poniendo en duda él su ministerio. Él enseñó, hermanos, justamente, hermanos, que Juan el Bautista era un profeta y que obviamente no era un endemoniado. Y él enseñó que también el ministerio suyo, hermanos, era un ministerio en el cual no podían encontrar error ni pecado alguno. Pero las personas que estaban alrededor viendo las preguntas que hizo Juan el Bautista en los pasajes anteriores, hermanos, pues están justamente escuchando, tratando de interpretar por qué tenía duda Juan el Bautista. ¿Por qué acaso no cree? ¿Será él? ¿No será él? ¿No estamos viendo lo que queremos ver? No sé cuántas cosas piensa el fariseo, pero sucede algo bien curioso, mis amados hermanos, por lo que vamos a ver a continuación. Muchos entre nosotros, y no voy a señalar a nadie, están esperando a que alguien caiga para decir, claro, tenía que caer. En lugar de estar esperando, Señor, que no caiga. Señor, que no caiga. Imaginen que traemos aquí a un transexual. Me refiero en cuanto al término que ellos aplican. Jamás van a poder transformar en realidad su sexo biológicamente. Pero imagina que cambian su cuerpo físicamente y viene y lo ves aquí. Y vestido de hombre, pero tiene pues pechos y forma de mujer. ¿Cuántos de ustedes estarían rogando y orando para que ese hombre en realidad vuelva en retrospectiva a poder volver a ser un hombre? ¿Y cuántos de ustedes esperarían a decir, claro, ya no viene porque pues estaba bien perdido? El fariseo justamente tiene ese tipo de pensamiento. El fariseo tiene el pensamiento de estar esperando que los hombres caigan en error en lugar de que no caigan en error. Que caigan y que digan, ¿te diste cuenta cómo cayó? ¿Viste cómo se equivocó? ¿Viste cómo cayeron? Qué increíble que el cristiano pueda tener una mentalidad así negativa en lugar de esperar que todos caigan a los pies de Cristo y que podamos glorificarlo por ver transformaciones como la mía o la tuya o la de cualquier otro, que literalmente lo llevó de las tinieblas a su luz. Que tal vez sea un ladrón o un narcotraficante o una prostituta o un homosexual o un vicioso de alcohol y de pronto ahora no es perfecto, continúa pecando, pero está siguiendo los pies de Cristo. Y digamos, qué alegría. Hermanos, la historia que viene justamente a continuación nos va a hablar de esto. La gente estaba criticando a Juan porque para ellos había cometido pecado de no creer en Cristo. ¿Por qué envía hombres a preguntar si era el Mesías? Obviamente vemos también el poder de Dios en Cristo, no contestando a ello, sino haciendo cosas para que los discípulos dijeran. Él no únicamente dijo, soy el Mesías, sino que hizo, lo demostró con obras. No únicamente debemos decir nosotros, soy cristiano, sino también demostrarlo con nuestras vidas. El Señor Jesús manda de vuelta a los discípulos dicen, vimos todo lo que Isaías dijo que el Mesías debía de hacer. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Seguir al Mesías. Porque ellos no seguirían siendo seguidores de Juan el Bautista, sino que hasta que el Mesías apareciese.
pero Jesús obró. Hermanos, la gente criticaba a Juan, pero mira lo que hizo. Miles de personas fueron llevadas al arrepentimiento. Cuando digo esto es que dejaron de ver el antiguo pacto para ahora ver el nuevo pacto. Miles de personas, hermanos. ¿Qué hizo Juan el Bautista? En lugar de ser un endemoniado como ellos decían, y aunque lo consideraban como ascetista, esto es, niños y hermanos, un término que se usaba también para aquellos que se autoabandonan físicamente, es decir, que no se estiman y empiezan a descuidarse como un vagabundo. Y lo consideraban muchos así porque vestía con pieles de animales. Su cinturón, ¿qué era, niñas? Una víbora. Comía langostas y miel. ¿Qué le pasa? Es que era un profeta, él vivía solamente para hacer la voluntad del Señor, mas sin embargo necesitaba a Cristo para ser salvo también, obviamente. Mira lo que hizo, hermanos, el Señor Jesús. El Señor Jesús, hermanos, enseñó, trabajó, amó y murió como nadie lo hará, ni lo ha hecho, ni jamás habrá alguien como Él. Pero ¿qué decían los hombres? Este es un endemoniado, Juan el Bautista. Este otro es un comilón, bebedor, amigo de pecadores. ¿Qué decimos nosotros de aquellos que son de Dios? Mira a este hermano, mira a esta hermana. Hizo esto, hizo aquello, hizo el otro, y viste, hiciste. ¿Sabes cómo quién hablan las personas que hablan así? Como los fariseos. ¿Sabes qué están exigiendo los fariseos? Pues obras, pero obras distintas a las obras, hermanos, que Jesús hacía. Por ejemplo, alguien podría decirme, es que yo me junté con ellos porque los quería santificar. No es verdad. En realidad el hombre que quiere juntarse con pecadores y que no lleva su Biblia y va a reprender y obrar, lo que quiere es participar con los pecadores. ¿El Señor Jesús crees que participaba con los pecadores en sus pecados? Claro que no. Juan el Bautista vivió su vida desde antes de nacer para la gloria de Dios, pero los hombres, los fariseos, hablaban de ellos como si fueran hombres horrendos. Y te digo algo, hermano, el texto va a enseñarnos que los fariseos eran hipócritas. Es más, voy a decirlo más claro, ellos eran mentirosos porque en realidad sí creían que Juan el Bautista era profeta y sí creían que Jesús era Dios encarnado. Sí creían. Así como nosotros creemos que Dios está obrando en la vida de nuestros compañeros de la fe. Creemos, hermanos, están aquí. Venimos, oramos, platicamos, luchamos contra el pecado, confesamos, mas siempre somos más exigentes con los demás que con nosotros mismos. Pero recuerden lo que hablábamos en la cena. Eres cristiano no por lo que tú hagas, eres cristiano ¿por qué? Por lo que Cristo hizo. Y cuando tú hablas de alguien cristiano, porque él no cumple los estándares que tú crees que debe cumplir, estás predicando un evangelio de obras. Y a ti también. El estándar que nosotros tenemos que tener para asegurar que somos cristianos es el que pide Dios, las obras de Cristo. Y escuchen los que no vinieron el miércoles o el viernes o no recuerdo qué día. Y como decía R.C. Sproul, lo siento si alguno dice, ¿qué dijo el pastor? La salvación es por obras. ¿Cómo les cae eso, hermanos? La salvación es por obras. La salvación no es por fe y por gracia para Cristo. Cristo no creyó y fue perdonado por gracia. Cristo nos salvó por obras. Tu salvación es por obras, pero no las tuyas, las de Cristo. Pero nunca pienses, la salvación es por gracia y por fe y digas, fue por gracia y por fe. Bueno, si fue por gracia y por fe, el que más creía en el Padre era el Hijo. Y él hubiera creído y por gracia hubiera sido salvado de la ira. Pero Cristo cumplió a la ley perfectamente y llevó el castigo de aquellos que no la cumplían. Tu salvación es por obras. Y si te pregunta alguien, ¿ustedes creen que la salvación solamente es por la fe? En parte sí y en parte no. ¿Cómo? Explícame eso. Mi salvación es solamente por la fe. Solamente. Y tus obras, de ninguna manera mis obras son espantosas, pero mi salvación también es por obras. Y el católico va a decir, te lo dije, pero no por las mías, por las de Cristo.
Somos salvos por obras, por las obras de Cristo. Absolutamente absueltos, perdonados completamente, porque ni una gota de sangre sobró, faltó, hermanos, o no derramó por nosotros, por las obras de Cristo. Aférrate y cree eso. Y creer es una acción que implica tu responsabilidad. Por eso es una orden, créelo. No entres en dilemas leyendo literaturas complicadas cuando no has creído el evangelio y que digas, pero leí que la salvación es por la predestinación y la elección, así que si no creo pues es porque no me eligió. No estarías leyendo y no estarías preguntándote, mejor arrepiéntete y cree en Cristo, porque todo el que lo busque lo encuentra. No te autojustifiques, yo creo que no creo porque no me eligió. Yo creo que más bien amas tu pecado y no quieres abandonarlo, y si crees como estos también creían en Juan. Ahora, compruébame, Pastor Charlie, que en realidad los fariseos sí creían que Juan era profeta y que Jesús era el Mesías. Ven el versículo 36, hermanos, donde empezamos a ver aquí. Dice, uno de los fariseos, ojo, no pierdan el hilo, esto es parte de una predicación consecutiva y todos los que deseen aprender a predicar así deben hacerlo. Yo dejé versos atrás. Escuchen lo que dice justamente, hermanos, el versículo, déjame ir atrás, está aquí, ok, 29 al 30. Todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Y qué dice? Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. ¿Quiénes desecharon los designios de Dios? Los fariseos. Versículo 36, hay algo extraño, hermanos, porque dice, uno de los fariseos, ¿y los fariseos qué hacían? Lo desechaban. Pues uno de esos hipócritas le rogó. ¿Te imaginas el ruego? Hermanos, por favor, y discúlpenme si dicen, pero ¿por qué tienes que criticar gente? Perdón, pero yo hablé el otro día con una persona, te dije, y él, como es católico romano y es catequista, pues él tiene que hablar como un católico romano catequista. Hermano mío, os ruego por la sangre preciosa. ¿Es español? No, es de Santa Anita, pero él es un católico romano, entonces tiene que fingir su piedad. El Santo Padre y el Santísimo Corazón. Me decía el pastor Mike, ¿era homosexual o qué? No, él quería hablar así, porque él era un hipócrita que está tratando de mostrar piedad externa. Él no está diciéndome, oye pastor, a ver, cuéntame de tu fe, de lo que dices. Como hombre normal, caray. La santidad que busca el Señor es la de adentro, no la externa. Aunque la externa también será un resultado de la interna, ¿verdad, hermanas? Pero este fariseo le ruega. Imagínate la calidad de hipócrita. No cree, según él, pero le dice, ven por favor a comer conmigo. Ven y come conmigo. Por favor vean, hermanos, el texto que les dije antes. Dice justamente en la parte final del 30, y los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. Pablo dice, detienen con injusticia la verdad, porque la verdad es innegable. Ellos sabían que Juan era profeta y que Jesús era el Mesías, pero no les conviene. Imagínate que hoy el Papa, hermanos, escuchen bien, niños, el Papa de Roma, todos ellos sirven a Satanás. Y probablemente algunos dirán, oye hermano, qué exagerado. Todo aquel que no es hijo de Dios por medio de Cristo, ¿es hijo de quién? Pero lastimosamente nuestra poca fe, no, pero no te metas en ese asunto, eso no nos compete. Perdóname, entonces ¿a quién le compete? ¿A qué otro grupo? ¿Qué otra iglesia? ¿Quién más que la iglesia de Cristo para decir eso, hermanos? Hermanos, ellos son hipócritas que dicen amar a Cristo y tienen la palabra a un lado de sus ídolos. ¿Te has dado cuenta dónde está el púlpito en una iglesia católica romana? A un lado. Ellos lo crucifican cada semana porque no creen que un solo sacrificio fue suficiente. Ellos piensan que el Cordero de Dios es como otro cordero que tiene que ser sacrificado siempre. Eso se llama transustanciación. ¿Cómo se llama, niñas? Que es volver a crucificar a Cristo y que en realidad se comen a Cristo y se beben la sangre de Cristo, por favor, para después ir al baño y desecharlo.
Por eso cada semana tienen que comerlo. Es una locura. El fariseo es esta clase de religioso de cualquier religión hoy en día. Hay dos religiones en el mundo. ¿Cuáles son, niñas? Religión por fe y religión por obras. Ellos son de religión por obras. Así que este hombre, sabiendo y tratando de imponer una trampa, y en un estudio con mi hijo Andy me pareció maravilloso todo lo que un hombre así puede maquinar, y él me decía, probablemente la historia que viene es porque el fariseo la preparó. Puede ser, me gustó mucho. Uno de los fariseos, lean conmigo 36 niñas y niños. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Por favor, ven, ándale, come conmigo. Yo no sé, hermanos, pero qué, el hipócrita es horrible. Ven y come conmigo, amado. Oh, maestro. Es como el rosario, es hipócrita, hermanos. ¿Se acuerdan, verdad, lo que decíamos el domingo pasado? Torre de marfil. No te hagas, hermana, tú en tu casa lo rezabas. Santo niño de, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Él le ruega, es un religioso, come con él. Dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, no dice nada, se sentó a la mesa del fariseo. Entonces, una mujer que eran despreciadas en ese tiempo, eran consideradas como de segunda clase. La mujer no tenía lugar, es por eso que una viuda necesitaba, hermanos, ser cuidada de inmediato por otro hombre, o una divorciada necesitaba la carta de repudio, porque ellas no tenían parte en la sociedad. Una mujer sola, hermanos, se quedaba en la ruina. Por eso cuando Pablo escribe a Tito en el contexto histórico, que cuando alguien abandona a una viuda o a una anciana o a alguien de su familia, es peor que un incrédulo, porque en ese tiempo no había oportunidad de que una mujer saliera adelante sola. Por eso había tanta prostitución, por ejemplo. Así que esta mujer, hermanos, pues es mal vista. Es una mujer de la ciudad. Esto tiene mucho que ver, niños, pongan atención. Una mujer de la ciudad es como cuando te imaginas el peor lugar de Guadalajara. Imaginemos la calzada Independencia y Juárez, que es una zona de los niños que les dicen niños rata, que viven en las alcantarillas. Hay homosexuales, transexuales, prostitutas, o aún la zona de Plaza del Sol. A esto se refiere una mujer de esas, que era pecadora. La palabra pecadora no es cualquier palabra, es una pecadora que habla de prostitución en el original. Dice, al saber que Jesús estaba a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, escuchen, detrás de él, no frente a él, detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar. ¿Con qué, hermanos? ¿Y cuál era su problema? Se murió su mamá. Estaba sola, hermanos, estaba ella con hambre y quería que Jesús le diera comida. ¿Cuál era su problema? Su pecado. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué estaba atrás? Pues sabemos, ella estaba avergonzada delante del santo Hijo de Dios. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Ahora imagínate, este de los fariseos que rogó al Señor, hermanos, es tan importante porque parece mostrar que en realidad, número uno, la relación entre los líderes religiosos y Jesús todavía no estaba totalmente en contra o antagónica. Todavía no, hermanos. Había algunos fariseos que al menos querían estar cerquita de él. Mas es uno de los fariseos. Y si vemos la secuencia, sabemos que es uno de los que estaban en contra de los designios de Dios. Caray, ¿para qué lo invitas si tú no crees en él? Entonces la escena se rompe de esta forma. Imaginen, la puerta era una puerta que siempre tenía un siervo ahí a la puerta, porque quitaban las sandalias, el siervo las acomodaba, había poca luz. La mesa estaba ahí enfrente, era una mesa bajita, estaban sentados, y pues el invitado de honor era el Señor, aunque era invitado por un hipócrita, Y de pronto la mujer pecadora entra a la ciudad. Quiero también exponer, porque sé que nuestros niños estudian y también los adultos, algunos piensan que esta es María Magdalena, pero no tenemos evidencia de esto, hermanos. En Juan 12:3, María de Betania también unge los pies del Señor Jesús con aceite. María de Betania obviamente es María, la hermana de Lázaro, el lugar de descanso número 1 del Señor Jesús. Era como voy con mis hermanos a descansar, era su casa preferida. Y creemos, yo en un tiempo creía que era el mismo incidente, pero creo que no.
Es lo mismo que sucedió con el Sermón del Monte y el Sermón de la Llanura, porque no debe sorprendernos que hay dos mujeres en pecado que tienen un afecto tan grande por el Señor que quieren mostrarse así ungiéndolo. Y aparte que tenía que ser ungido también, era necesario. Por eso él se refiere a una de estas mujeres como siempre será recordada. Ella me preparó para mi muerte, para mi muerte. Porque recuerden que el cuerpo del Señor Jesús no llegó a ser ungido por las mujeres el día de resurrección, ¿se acuerdan? ¿Qué llevaban las mujeres en la resurrección, niñas? Resurrección, perdón. ¿Los aceites para qué? Para ungirlo. Él fue ungido antes, porque no habría tiempo para ungirlo. Él se iba a levantar de la muerte, gloria a Dios. Así que, hermanos, creo que esto es algo que no debe de importarnos mucho, en el sentido de que es la misma, no es la misma. Hermanos, a fin de cuentas, Él es digno. No hay 200, 300 ni 10 que lo hicieron, hermanos, ungiéndole los pies a Él, pero el Señor Jesús lo merecía. La maravilla, hermanos, es que no fuera, mejor dicho, ¿por qué solamente dos mujeres? Cuando Él debió haber sido, hermanos, todo el tiempo ungido, todo el tiempo debió haber recibido muestras de amor. Pero la dureza del corazón del hombre es terrible. Todo el tiempo debió haber, hermano, recibido muestras de amor. Así como todo el tiempo nosotros debemos estar dando muestras de amor, del amor que Cristo nos dio, de una u otra forma, con generosidad, con servicio, con oraciones, con un abrazo, con una pregunta, con poner oídos. Hermanos, la mayoría de los que son pequeñitos en la fe, yo he notado algo, son los que más piden y menos dan. Y no me refiero al dinero, pero son de los que siempre es, dame, veme, y los que más firmes, más fuertes, más constantes, son los que más dan, son los que más reciben. Y creo que ellos lo hacen en su mayoría porque lo hacen para el Señor, porque saben que Él es digno. No son de aquellos, ¿de qué día es hoy? Martes. Hoy daré unos tratados de evangelismo o no. No, son de los que traen. Yo vigilo sus autos y sus casas cuando voy. Volteo a la puerta y veo tratados, digo, ese es un gallo, gloria a Dios. Porque todo el tiempo va a estar dando tratados, todo el tiempo, a ver la bolsita y aquí se le ve el tratado. Los tratados, la mesa vacía, 200,000 tratados por semana, o no sé cuántos leo imprima. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es digno. Porque no hay un anuncio más glorioso que el evangelio, no hay otro hombre o nombre del cual podamos presumir más que Él. Así que aparece en la escena. Imaginen, niñas, me gusta dramatizar un poco con mis hijos. Y aquí va a haber ruido. Imagínense que están todos callados. Oh, maestro, veniste a mi casa, qué honor. Pero este fariseo es un ¿qué? Y de pronto se rompe ese silencio con estruendo de ¡ah! Imaginen. Y la mujer se pone atrás de él y se arrodilla y empieza a llorar. Oh, Señor, llorando por sus pecados. Ella no se pone enfrente, no se siente digna, como a veces nosotros no nos sentimos dignos de hacer algo. Ella va atrás del Señor, aunque el Señor no hubiese tenido problemas, y viene de frente y le dice, Señor, ¿puedo ir? El Señor le hubiera dicho, ven corriendo a mí, porque Él ha venido a salvar lo que se había perdido, porque Él no vino por el justo, sino por el pecador. Pero fue una escena dramática, rompió el silencio, y seguramente este hipócrita tuvo problemas serios. Su reunión, hermanos, wow. Es como si un niño pequeño en casa de pronto tira el pastel de la fiesta o rompe algo, hermanos, que arruina la reunión. Es una pecadora. Y hermanos, el original dice que particularmente es una pecadora notoria. Y la mayoría supone que es pues una prostituta. Y nuevamente, el hipócrita, ¿qué es lo que mayormente hace? Acusa, pero no se acusa. Y nuevamente hay muchos eruditos que piensan que esta prostituta también había tenido que ver sus que veres con los que están en la reunión, como aquella que querían lapidar. Entonces imagínate, es como el que tiene un amante
Y llega a un restaurante y va con su esposa, oh mi amor, y de pronto abren la puerta y ¿quién crees que aparece ahí? La amante. Y ve al amante y empieza a decirle, el corazón se sube hasta no sé en dónde, ¿verdad, hermanos? Se desmayan, se ponen pálidos y horrible, fuiste descubierto. Tal vez es el pensamiento de este sinvergüenza. Hermanos, esta mujer no le importa que particularmente las reuniones eran de hombres, las mujeres no eran bien recibidas, y no le importa que la presencia en la casa del fariseo va a ocasionar coraje, no gusto. Que el fariseo no va a decir, oh, bienvenida prostituta, qué bueno que llegaste, mira, tenemos aquí al Mesías. No, todo lo contrario. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hay un comentarista, hermanos, que le llama a esta mujer, esta prostituta no era cualquier prostituta, era una sinvergüenza. Lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Y creo que por ser sinvergüenza, pues era también una mujer muy audaz para entrar, hermanos, sin importarle su reputación tan pecaminosa, y para entrar a la casa de un fariseo que sabía que no la iba a recibir con bien. Pero ella había entendido, llegó su tiempo del perdón. Y cuando llegue el tiempo de tu perdón, no importa, estás dispuesto a hacer cualquier cosa para expresar tu amor al Señor Jesús. Cuando llega tu tiempo de perdón, no estás callado de, ay, pero qué vergüenza decir que soy cristiano. Cuando llega tu tiempo de perdón, hay transformación, hay vida y es evidente. Cuando yo de pronto veo a algunas personas, sobre todo hay una generación, hermanos, que nace hace 15, 20 años, que fueron fundados sobre un evangelio distinto y siguen su vida creyendo que son creyentes, pero nunca fueron confrontados con su pecado. Nunca hubo una necesidad de Cristo, no para que le diera algo temporal, sino vida eterna. Nunca. Siempre fue lo bonito de ir a la iglesia, como las niñas, pero ahora puedes ver lo que están haciendo, están escribiendo el sermón. Ay, vamos a la iglesia, qué padre, ahí bailamos. Y luego, ¿qué creen? Tengo la escuelita dominical, entonces la hermana Julie se va a vestir de payasita y nos va a hacer cantar. Es bien bonita la iglesia, pero nunca confrontados por su pecado. Nunca entendieron que hubo pecado contra un Dios santo. Que sus palabras en contra de sus padres, sus mentiras y el pecado con el cual nacieron desde Adán, las hacía listas o los hacía listos para condenación. Como un sobrinito que tuve que a los 6 años o 7 años le dijo a su papá, mi primo, ¿puedes hablarle a mi tío el pastor? Y cuando yo fui a hablar con él le pregunté, ¿qué pasa mi niño? Se me hizo extraño porque ellos, aunque me tienen mucho amor, profesan la fe católica romana. Creo, aún, todavía, si me estás viendo, por el momento. Pero me dijo, tío, es que tengo miedo de irme al infierno. ¿Por qué, papito? Porque he pecado. ¿Y quieres que yo te diga cómo no ir al infierno? Me dijo, sí, por favor. Y creo que lo visité como 2 o 3 ocasiones hasta que le prediqué el evangelio y él con lágrimas, le costaba trabajo hablar. Le pregunté y le dije, si mueres entonces, ¿a dónde vas a ir? Al cielo, tío. ¿Por qué? Porque el Padre castigó al Hijo para que no me castigara a mí y yo pudiera entrar al cielo. Y murió muy prontito, no quiero exagerar, pero creo que a la semana o a los días. Cuando el Señor tiene su día, hace algo notorio. Es más notorio que un atropellamiento de un tractor de 3 toneladas. Si tú estás ahí presumiendo que eres bien cristiano y cristiana porque estudiaste, porque de niño fuiste bautizado 2 veces, porque tocabas el pandero y te vestías de judío y bailabas ahí, quiero decirte, si nunca fuiste a Cristo por tus pecados, nunca fuiste al Cristo que quita pecados. Fuiste a otro Cristo. Fuiste a otro Cristo, un ídolo falso. Y por eso la tasa, hermanos, de recaídas en los Estados Unidos, que saben todo en estadísticas, dice que el 80% de los jóvenes
que recibieron a Cristo en su corazón o que fueron cristianos se apartaron de la fe. Una cifra súper alarmante, súper alarmante. Solo un 10%, un poco más, permanecieron. Porque llegaron a otro Jesús. Porque el Jesús verdadero te toma y ¿sabes qué? No te suelta nunca. Pero puedes caer, puedes sí, pero ¿qué crees? Te va a levantar otra vez. Pero otra vez pequé horrendamente. Sí, pero te va a levantar otra vez. ¿Y por qué tanta paciencia? Porque por cada pecado que cometí, Él fue castigado. Por lo tanto, no hay ni un solo pecado que pueda separarme de Él. Por la bondad de Dios, no solamente, sino porque Cristo lo pagó, hermanos. Esta mujer fue llamada. ¿Recuerdan lo que dice la Escritura? Fíjense, hermanos, lo que dice Efesios, ¿no? No quiero salir mucho de Lucas, saben que es siempre nuestra regla que tratamos de hacer. Pero dice Efesios 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bendito sea Dios, hermanos. Dice, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Dice, hermanos, el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros como, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta prostituta estaba muerta en delitos y pecados, pero ahora, mira mi vida, hasta dónde he llegado, mira lo que he hecho. Mira mi cuerpo, soy objeto de burla, las mujeres me aborrecen, he pecado contra el Dios de Israel, porque es una judía y fue educada en cuna judía, y los judíos conocían la escritura, cantaban salmos, los niños lo sabían de memoria. No te imagines que es una pecadora gentil, como nosotros, que ni por aquí la Biblia, solo catecismo romano. Ella es una judía, educada en la fe judía, y se da cuenta en el tiempo de Dios: es momento que vengas a mí, y a un lugar en donde voy a demostrar mi gracia, hermanos, a humillarte delante de mí. Así que esta mujer, hermanos, llega a ese lugar, trae un frasco de alabastro con perfume, y yo creo que tanto el contenedor, hermanos, como el contenido muestran que este es un regalo muy caro que trajo para honrar al Señor Jesús. Muy caro, muy caro. Un hermano decía algo muy acertado con aquellos hipercríticos y dice: muy caro, pero trajo la ofrenda de lo ganado ilícitamente por la prostitución. Y él defendía y decía: no, porque normalmente, como la masa madre, ¿conocen la masa madre? ¿Cuántos años puede haber una masa madre, Carlita? Cientos de años, la misma masa. Dice, los perfumes así eran herencias. Así que ella no llevó las ganancias ilícitas como del que vendía piratería o vende piratería y trae su ofrenda aquí. Me gustaría, como los pentecostales, que le pongan nombre para verle y decir: de la piratería, romperlo, no queremos ese dinero. O del robo, de algo, no lo queremos. Pero ella no llevó su dinero de la prostitución, ella llevó su herencia. Lo mejor, lo más hermoso y valioso que ella tenía. ¿Qué podía ofrecer siendo una prostituta miserable, hermanos? Tal vez ella no sabía lo que nosotros ahora sabemos, que dice: vengan a mí los pecadores, y como a este miserable lo llevó a sus pies diciéndole: Señor, pues no tengo nada bueno, te ofrendo mis pecados, tómalos, Señor. Y el Señor me dijo que sí. Hermanos,
En Lucas 7, 48 al 50, el Señor, hermanos, anunció que sus pecados habían sido perdonados. Probablemente no llegamos hasta ahí hoy, pero puede ser que el Señor Jesús la perdonó antes y pronto lo iba a decir públicamente. Imagínate el golpe. ¿A quién debe perdonar al Señor? Es la fe del religioso, dice, pues debe perdonar a alguien que no es tan pecador. La fe del religioso dice a alguien que no sea tan pecador. Pero si recogemos a un adicto de las calles o a una prostituta y lo traemos, hermanos, hemos traído aquí gente, ustedes saben que, pero no están aquí, pastor. No, hermano, porque tal vez le hemos sido tropiezo. Tal vez hemos tenido un amor preferencial por unos y a ellos los hemos visto con desdén. Tal vez no huele bien y no lo abrazas como abrazas al hermano y a la hermana que huelen rico. Tal vez le dijiste, oh, la comidita te trajo hoy un buen olor, ¿verdad? Como algún día se le dijo a alguien y nunca volvió a venir. Tal vez ellos sienten que no acomodan aquí, pero hemos tenido testimonios, mi esposa y yo, que prostitutas y drogadictos que vomitaban sangre y tenían cirrosis, ahora están con sus familias. Yo no sé si están en una iglesia sirviendo, pero uno de ellos, el peor, es gerente de un restaurante japonés y se siente digno y ama a Cristo. Muchos de aquí fuimos rescatados también así de ese tipo de hoyos, hermanos. Esta mujer llegó ahí y se derramó, hermanos. Ella no tenía nada. ¿Qué es frasco de alabastro, niñas? Por si están haciendo sus dibujos. No tiene asas. No tiene cómo agarrarse. Ella tenía que tomarlo y no tenía tampoco cómo vaciarlo con facilidad, así que tenía que romperlo. Las mujeres judías comúnmente usaban este frasco de perfume suspendido en una cuerda, se lo ponían alrededor del cuello y era como ellas despedían pues un rico olor y lo usaban constantemente. Pero según la historia, hermanos, dice que este era un gran frasco, una gran herencia. Así que era, hermanos, tan importante para ellas que aún se les prohibía usarlo en el día de reposo. Pero su servicio al Señor Jesús, hermanos, fue personal y no le importó nada más. Yo no sé, hermanos, aquí cómo estamos en ese asunto. ¿Cómo estás tú con el Señor? Yo veo a esta mujer y veo, ¿quién la ayudó? ¿Quién la llevó? ¿Qué pastor la ministró, hermanos? ¿Qué otra hermana madura fue y le dijo, oye, ya María, la prostitución es mala y mira, puedes enfermarte y eso no le agrada a Dios? Ella lo hizo todo, hermanos, y todo lo hizo para Él. No necesitó que la empujaran. Ella no es como nuestros mensajes. Hermanos, recuerden que tenemos servicio hoy especial, abrimos desde las 8:30. Hermanos, no falten a la oración. Ella misma sabía lo que era y ella misma sin ayuda fue. ¿Te puedes dar cuenta, mis amados hermanos, cuántas veces aparece el pronombre en nuestro texto? Ella. Vean del 37 al 38, hermanos. 3 veces. Y sus 2 veces en Lucas 37, 38. 3 veces, ella sirvió a Cristo mismo. No era un servicio a Pedro, ni era a Santiago, ni era a Juan, ni a los pobres, ni a los enfermos de la ciudad, sino era un servicio a Cristo. Hermanos que servimos al Señor, nuestro servicio no es un servicio al pastor o a los pastores, a los hermanos de la iglesia, a nadie. Nuestro servicio no es a los pobres, no es a los enfermos, no es a la gente desdichada que está en el hospital. Nuestro servicio es al Maestro, nada más. Solamente. Y creo, hermanos, que cuando nuestro amor está en ejercicio activo, nuestra piedad es inmediatamente hacia Cristo. Hacia Cristo. Le cantamos, le oramos, enseñamos de Él, predicamos de Él, vivimos para Él. Sin que nadie nos lo diga. Sin que nadie nos lo diga. Oye, puedes, oye, hazlo, oye, ve, oye, ¿cuándo? Oye, no, al contrario, es que, hermano, no vengas a decirme algo que es obvio. Fui rescatado de mi vana manera de vivir, no tienes por qué venirme a decir que tengo que hacer esto o aquello. Alguien me preguntó hace 2 días, hermano, ¿y por qué no tienen tiempo para ofrendas como normalmente las iglesias lo tienen? Porque yo sé que si somos cristianos, no es necesario que te recuerde que se necesita ofrendar para que la iglesia continúe y sus obreros también.
Si creo que Él envió a su Hijo, ni modo que no ponga en el corazón del creyente ayuda. No es necesario, hermanos, es para Cristo. Dice nuestro texto, niñas y hermanos, y estando detrás de Él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. No con el perfume, con sus lágrimas. Imagina a esa mujer, hermanos, cómo está ungiendo los pies del Señor con el aceite y la conmueve tanto que llora y llora y llora y sus lágrimas fluyen, hermanos, al punto que la palabra que está aquí, hermanos, regar, en el original habla más de lavar. Lavó los pies con sus lágrimas y los limpió con su cabello y besó sus pies desde atrás. Entonces, si ellos están en la mesa y la mesa es bajita, ella no está arrodilladita, cómoda, ella está pecho tierra. Pecho tierra, Señor, Señor, Señor. Hermanos, ella tenía peso por su pecado. ¿Qué tanto peso tienes tú por tu pecado? El que sea. ¿Qué tanto te carga la lengua, el pensamiento, las actitudes del corazón, lo que haces en lo oculto? ¿Qué tanto, hermano? Debes preocuparte. Y escúchame bien, porque creo que no se ha formulado bien y el diablo siempre impide que entendamos. Tu mayor preocupación no es por lo que te va a suceder seguramente por tu pecado. Tu mayor dolor es por lo que le sucedió a él. Seguramente esta mujer había leído, hermanos, por ejemplo, el Salmo 22. Lean una porción conmigo, hermanos, todos lo conocen, pero es menester. ¿Por qué conocía? Porque es judía. Y porque ella tenía las escrituras y los libros, siempre iba a la sinagoga de niña. Y probablemente al saber que Él es el Mesías, ella conocía lo que el Mesías haría por ella. Versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esta oración es oración sustitutiva. Esta oración debió haber sido la nuestra en nuestras tribulaciones, pero fue la de Cristo. Dice, pero tú eres santo. Él no se enoja y dice, pues ya no me quieres, pues ya no te quiero yo tampoco a ti. Si tú no vienes y me ayudas, yo tampoco a ti. No, hermanos, es Cristo mismo a través de este canto de angustia. Dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Le dice, Padre, si nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, han esperado y tú los has librado, claman a ti y han sido librados, confían en ti y no son avergonzados, ¿por qué a mí no me ayudas? Es como si eso dijera. Y viene en el versículo 6, niñas, mas yo soy un gusano y no soy un hombre. Mas yo soy un gusano y no soy un hombre. Soy oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, imaginen la prostituta, o nosotros diciendo, prostituta desdichada sin vergüenza, sucio ladrón, sucio drogadicto, alcohólico, apártate, adúltero, fornicario, fornicaria, vete de aquí, eres indigna, impura, mírate, todo ese desprecio nuestro, Cristo lo lleva. El desprecio de lo que gritan los enemigos, encomiéndate a Dios, que Él te libre, sálvate puesto que te complaces en Él, ¿no? Es increíble, hermanos. Probablemente ella conocía también Isaías 53, ¿no? Y ella sabía qué es lo que iba a hacer el Salvador. Quiero explicarte el por qué ella llega a los pies de Cristo. Debe de conocer, hermanos, la palabra. No llega solamente porque escucha que Él es el sanador de enfermos y echa fuera demonios, sino ella es la pecadora que aparece por sus pecados, no por su enfermedad física. Probablemente ella recordó despreciado y desechado entre los hombres, Isaías 53:3. Varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos el rostro de Él. Fue menospreciado y no lo estimamos. Imagínate a la mujer en el acto de la prostitución, de la fornicación. Y ella es una judía que sabe de Dios, de su presencia, como nosotros, hermanos, que sabemos y que aún así pecamos. Y sabemos que escondemos el rostro de Él. Voltea para que nadie te vea y abres ahí. Y que nadie me vea, pero ¿Dios qué? Y la prostituta supongo que lo sabía.
Y dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Yo le tuve por azotado, pero fue herido por Dios y abatido, mas Él fue herido por mi rebelión, molido por mi pecado. El castigo de mi paz cayó sobre Él, por su llaga yo soy sanada. Pues por eso llega destruida a sus pies. Si tú eres el Mesías, tú vas a hacer todo esto por mí. Por eso imagínate cómo llegó a sus pies. Por eso te digo, mi amado, yo no quiero que vayas al infierno. Yo quiero verte en el cielo, quiero ver en el cielo a todos los que escuchan esto. Si tú llegaste a Cristo por algo que no haya sido por el dolor de tus pecados que Él cargó en la cruz, por el perdón, la reconciliación con Dios, tú no estás en Cristo. Lo siento mucho que digas, después de 20 años vienes a decírmelo. Pues mucho mejor, mi amado, que tengas que regresarte al principio y que camines bien en el camino, a que al final llegues y te diga, apártate, yo no te he conocido. Tú viniste a mí solamente porque querías a un mago. Querías a alguien que te ayudara en tus necesidades, pero nunca viniste para que yo te lavara tus pecados con mi sangre. Y tenemos una imaginación muy terrible del Dios, hermanos. En esta condición, bueno, y olvidamos a profetas, Sofonías, Habacuc, olvidamos Apocalipsis. Horrenda cosa, hermanos, las manos de un Dios vivo. A ese Dios que dice que pisará a los rebeldes en un lagar. Y como te decía en la ocasión pasada, que el profeta le dice, Señor, ¿qué significan tus vestiduras rojas? Y que él dice, es la sangre de los que pisé en mi lagar. Dios, oh, pero es que es el Dios del Antiguo Testamento. Dios es como inmutable. Pero el enemigo es audaz para predicarnos ese Dios distinto ya que ahora ha cambiado. El Antiguo Testamento era el Dios que castigaba y ahora pues vean a Jesús. Está permitiendo que una pecadora venga a Él y le lave sus pies. Es el mismo. Es el mismo Jesús que está llamándonos a nosotros a ir a Él por el motivo correcto. Es el mismo Dios de Israel que llamaba al arrepentimiento a su pueblo. Es el mismo Dios que aún mandó a Jonás a predicar a Nínive, que era un pueblo de sanguinarios asesinos. Es el Dios de bondad y misericordia, pero requiere que el pecado duela. Como decían, tal vez si nos arrepentimos nos perdone. Vamos a arrepentirnos. Tal vez me gusta porque ellos entienden que Él es soberano. Hermanos, este amor es tremendo. Hermanos, que el Señor obre en nuestra vida para poder captar. Vean el 39 y 40, hermanos, lo que dice el fariseo. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, fíjate la manera despectiva de si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Sabes cuántas veces he encontrado, hermanos, frases como, ya no voy a tal congregación porque está llena de hipócritas, la gente no me saluda, y ellos reprenden al que está en sus asuntos y que se le olvida saludarte, tal vez voltear, o tal vez tiene alguna carga o está preocupado, pero ellos sí son buenísimos para decir, si fueran tan cristianos no harían este tipo de cosas. No les faltaría amor. ¡Qué locura! Hermanos, el fariseo, el pensamiento del fariseo, léanlo por favor, es tan claro. Dijo para sí, ¿por qué no lo dijo públicamente? Por cobarde, hipócrita. ¿Por qué no se levantó y dijo, te he descubierto, eres un mentiroso, falso profeta, porque tú no sabes que esta es una prostituta? No, él sabe a qué ha venido el Mesías, pero a él no le gusta que el Mesías venga por lo perdido, por lo vil y despreciado. Él quiere que el Mesías venga por alguien tan bueno como él. Así que se dice para sí, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, es pecadora. Entonces el Señor Jesús le responde y le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él todavía, qué hipócrita, sin gracia, por no decirlo de otra forma, di maestro. Hermanos, Simón el fariseo dudaba que el Señor era profeta. No,
Pero Simón el fariseo se aferraba, hermanos, a querer seguir su hipocresía, a seguir sus leyes, sus tradiciones de ancianos, a poner cosas sobre el fundamento que no eran parte de, añadir más. Hermano, eres salvo por la fe, pero también tienes que, hermanos, los fariseos, los legalistas están esperando descubrirte tu pecado. Los fariseos legalistas están esperando ver algo en ti para decir, y mira, los fariseos y los legalistas están esperando que alguno de nuestros diáconos caiga y diga, el pastor, mira, él lo escogió. Y la iglesia también, ¿no? El fariseo y los legalistas seguramente también dijeron de Jesús, y mira, escogió a Judas para ser tesorero y mira cómo terminó, es su culpa. El fariseo está esperando la parte negativa y el cristiano está esperando siempre la parte positiva. Si alguien, hermanos, de nosotros se va, ¿cuál es tu sentir? Claro, yo lo veía. Yo la veía, la hermana, que siempre tenía cara de enojada. No, así nació, hermano, así desde bebé era, pero tú la veías así. No, pero claro, ya no viene por eso. Ya no viene por eso. Ya no está aquí entre nosotros por eso, ya cayó. Ya cayó. En el COVID pasó algo increíblemente horripilante. No, ya que se enfermen van a ver. Ya que alguien se muera, ahora sí van a ver. ¿Qué pensamiento anticristiano, no, hermanos? En lugar de que Dios los guarde y los protege y los tenga con bien porque perseveran. Va a caer, vas a ver que pronto va a caer. Yo ya sabía que iba a caer. Hermanos, ellos esperan la caída y no la restauración, el cambio, la perseverancia del caído. Desean verlo caer. Y mira, hermanos, lo que ha pasado aquí. Creo, hermano, que todo deseo que viene a nosotros de desear el perdón de los pecadores únicamente muestra el fariseísmo que hay en nosotros. Es una afrenta, es una ofensa directa al Salvador, directa al Salvador, a su salvación. Es también, hermanos, una hipocresía, porque en ocasiones nosotros podemos estar en relación con alguien que cuando cae lo acusamos como caído, pero yo tenía una relación con él de, ven a mi casa a comer, vente conmigo, estate aquí conmigo. Oh, qué bendición, hermano, cuánto te amo. La hipocresía, hermanos, de los fariseos no desea salvación, al contrario, es como lo que hizo Jonás, quiere solamente él gozar del perdón y del amor y de la restauración de Dios. Pero yo estoy seguro de algo. Si ellos no creen en la restauración de una mujer pecadora como esta prostituta, creo que tampoco creen en la suya propia. Por eso ellos la buscan ansiosamente por todos los métodos, menos por Cristo. Se predican ese evangelio. No son del todo hipócritas, sino están engañados a sí mismos. Por eso Jesús le dice, Simón, tengo que decirte algo. Voy a terminar ya en breve, hermanos. El Señor rompe el silencio, ¿por qué? Porque se nos llama a romper el silencio. A ti se te llama a romper el silencio cuando ves el pecado de algún hermano. Hermano, tengo que hablar contigo. En mucho amor, pero tengo que hablar contigo. Es mi responsabilidad. Y sirve que también ayudamos al pastor, a los pastores o a los hermanos que normalmente lo hacen. Tengo que hablar contigo. Rompe el silencio el Señor ahí, hermanos. Y probablemente fue un silencio terriblemente incómodo al decirle, tengo que decirte algo. Y esto es personalmente a Simón, al anfitrión. Es como si llegas a una casa, hermano, de algún hermano que te invita a la casa y estando en ese lugar, en la casa, de pronto ves cosas negativas, ¿no? Malas, sí. En la mesa, imagina esa escena, su esposa, sus hijos. Tengo que decirte algo. Esto es pecado, esto está equivocado. Hermanos, cuando todos los filósofos son tontos, decía un hermano, cuando todos los filósofos son tontos y no pueden dar una sola palabra de ayuda o consuelo, cuando el aprendizaje no tiene mensaje para inspirar o consolar el corazón, cuando la simpatía duda en romper el silencio, siempre el Señor y su palabra tienen algo que decir. Siempre, siempre. Por eso, hermanos, nosotros debemos amar la palabra del Señor, debemos amar al Señor, por eso debemos hacer, hermanos, lo que la palabra dice. Y el Señor justamente, hermanos, habla del perdón.
Y escuchen con atención para terminar la predicación que dejaremos para la ocasión futura, si el Señor nos permite. Un acreedor tenía dos deudores. Tiene que hablarle como a un tonto, ¿verdad, hermanos? El uno le debía 500 denarios, muchísimo dinero, una deuda que no se podía pagar con facilidad. Y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Cristo dice al fariseo arrogante, al fariseo engreído, hermanos, con esta parábola, que él también era un pecador como la mujer. Pero ¿sabes cuál era el problema? A pesar de que él era un deudor también al juicio de Dios, y que él también tenía tanta necesidad de su gracia para perdón de pecados y la eliminación de la ira de Dios, él le dio la lección de lecciones. ¿Sabes quién es el que más ama? Lo que le dice el Señor, al que más se le perdona. Entonces, ¿sabes lo que hacía el fariseo? Yo no soy tan pecador como ella. Yo no soy tan pecador como ella. Y cuando nosotros nos preguntamos por qué hay algunos, como dice la última porción del 43, ¿por qué hay algunos que aman más? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Porque son más inteligentes? Porque consideran su pecado muy grave, aún el más mínimo de los pecados. Hermano, escucha bien lo que te tengo que decir, como el Señor dijo de una forma incómoda en la casa de Simón, en esta tu casa. Tengo algo que decirte. ¿Sabes por qué amas poco al Señor? Porque crees que no eres tan pecador. Porque tu pecado lo valoras muy poco. Porque el pecado que haces según tú no es tan malo. Porque la frase famosa en nosotros es, pues ni muy comprometido, ni tan comprometido, ni tan pecador, ni tampoco tan santo. No estoy tanto como los cristianos que son entregados, pero tampoco estoy tan perdido. ¿Y sabes cuál es el asunto? Es que no amas tanto al Señor, no porque Él no sea digno de amarlo, sino porque consideras tu pecado muy menor como para sentirte tan perdonado. Ese es el problema y esa es la clave del por qué no siento tanto amor de Cristo por mí. Porque creo que lo que me perdonó a mí fue ¿qué? Muy poquito. No, creo de Alex, hermano. Creo de Arturo, creo de Santos, de Meni, creo de él, que la verdad deberían de vivir aquí en el templo todo el día. La verdad los perdonó, pero yo, pues ¿qué tanto he hecho? Todo el tiempo ofrendo, todo el tiempo doy, todo el tiempo hago, todo el tiempo estoy haciendo. ¿Qué? Yo no he hecho tanto como para estar ahí como ellos. Ellos están ahí todo el día como tontos, como locos, y están en las madrugadas predicando y yendo, llorando, porque así de grande hacer su pecado. Claro, igual que el tuyo. ¿Cuándo voy a llegar a amar al Señor y poder cumplir al mandamiento que es imposible de cumplir perfectamente? ¿Sabes cuándo será? Cuando sepa que aún el más mínimo de mis pecados era suficiente para condenarme y que Cristo lo llevó en la cruz. ¿Y sabes cuándo también lo voy a amar? Al igual que una prostituta drogadicta, enferma de sida que viene al arrepentimiento porque fue elegida, y que te pares tú al lado de ella y digas, a ver, dime, ¿a quién se le perdona más? Y que tú digas, a los dos. ¿Por qué? Si ella fue prostituta, si ella está ya enferma por su pecado. Porque yo iba a ser condenado, no por mi pecado que yo hice, sino por el pecado con el que ya nací. Tú, Señor, nos has amado tanto a todos como has amado al homosexual convertido. Tú, Señor, me has amado tanto como has amado a la mujer que le adulteró a su esposo. Tú, Señor, me has amado tanto como aquel hombre que asesinó a alguien que amaba. Tú me has amado tanto como un narcotraficante, como un sicario que perdonaste. Señor, yo te puedo amar de la misma forma. El asunto es cómo percibo yo mi pecado. Probablemente mi pecado es la lengua. Y veo a otro que de pronto mata. ¿Cómo que mató? Tanto el mentiroso como el asesino van al mismo lugar, mis amados.
Y hoy Dios nos da un regalo maravilloso. ¿Quieres amarlo más? ¿Quién quiere amar más al Señor? Considera tu pecado como lo que es. Escupirle en la cara a Cristo mientras Él está pagando por él. Y si tú consideras que el más mínimo de tus pecados fue suficiente para que el Hijo de Dios muriera en la cruz por amor a ti, también llegarás a los pies de la mujer, no de frente, hoy soy digno de cantarte. No, hermanos, llegarás por detrás a sus pies a abrazarlo y decirle, gracias Señor, gracias, porque aún me amas cuando yo mayormente no te estoy buscando por mi pecado y por el disfrute del perdón. Casi todo el tiempo toco a tu puerta para que satisfagas las cosas temporales de mi vida. Casi todo el tiempo tocamos. Pastor, ¿qué cree que pasó? Algo malo pasó, mire. Sígueme hablando, por favor, ¿eh? No dejes de hablarme, pero pastor, algo malo pasó. Oh, hermano, yo pensé que me ibas a decir que querías confesar tus pecados con alguien. Señor, ayúdame, dame, concédeme, líbrame, sáname, Señor, el dinero. Pero ¿cuándo por nuestro pecado? Para decirle como esta mujer, no me importa en frente de quién. Señor, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y gracias por haber muerto por mí en la cruz. No me importa lo que digan, no me importa lo que la gente piense de mí. No me importa que los fariseos se burlen de mí. No me importa, hermano. Yo quiero ver al hermano que se perdió o a la hermana que se perdió volver aquí regresando llorando. Y que diga, hermanos, perdónenme, pequé contra Dios, pequé contra ustedes, contra el cuerpo de Cristo, me siento terrible, porque aún y a pesar de mi pecado, Cristo me ama. Y que le digamos, sí hermano, y nosotros también te amamos a ti. Y no como el fariseo, es decir, sáquenme por favor a esa mugrosa, sáquenme por favor a ese hombre que se fue. Hermano, ¿sabes por qué falta amor? Porque falta percepción de lo que el pecado es. Porque si buscas en el diccionario, ¿qué es pecado? Escucho estas prédicas y me dan ganas de entrar a la pantalla y dar una cachetada al predicador. El pecado significa errar al blanco. Ok, muy bien. Tráeme aquí un tiro al blanco y puedo errar. ¿Y qué va a pasar? Nada. Pecado significa levantarte en contra del Dios que te creó y decirle, a mí no me importa que tú eso digas, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y pecado para nosotros en el nuevo pacto, después de Cristo, es pararnos en la cruz y burlarnos de Él. Tanto así que el autor de Hebreos dice, hermanos, es como pisarlo, una vez bajado de la cruz, ensangrentado por nosotros. ¿Quieres amar más al Señor? Recuerda cuánto Él te amó para perdonarte de tus pecados. Derramó su sangre por ti para perdonarte de tus pecados. ¿De cuáles pecados? De todos. Arrepiéntete y cree en Cristo. Y bautízate. Y goza de tu perdón. Goza de tu perdón y ámalo como nadie más. Dite esto, ¿por qué tiene que haber alguien que ame más a Dios que yo? Voy a dedicar mi vida a amarlo más que todos. Voy a dedicar mi vida al Señor. Voy a dedicar mi vida a esto. Y que ese celo santo que Pablo le dice a Tito sea en todos nosotros. Hermanos, que seamos un pueblo celoso de buenas obras por agradecimiento a lo que el Señor hizo. Y que el Señor reprenda a todo aquel que toma con facilidad el cristianismo y la obra del Señor y que nos contamine a todos. Dios nos libre de no estimar la sangre preciosa de Cristo derramada por nosotros. Si tú eres un pecador no arrepentido, si tienes miedo de ir a Dios porque conoces que es un Dios justo y de ira, yo te imploro, ve hoy, hayas hecho lo que hayas hecho y dile, aquí estoy Señor, no sé ni cómo, no sé ni hablar contigo, no sé ni orar, no sé nada, solamente vengo a ti aquí Señor. ¿Podrías perdonarme? Y el Señor te perdona antes de que le pidas perdón. Que Dios nos ayude, hermanos, y dejaremos pendiente la segunda porción de esta enseñanza. Oremos a nuestro Señor. Padre, gracias por conceder, Señor, a tus hijos el tiempo y la bendición de poder recordar estos pasajes. ¿Quién ama más, Señor? ¿El que es más perdonado que el otro, Señor? ¿El que debe mucho o el que debe poco? Te pido que traigas, Señor, a nuestro corazón
¿Qué tan grande fue nuestra deuda? Es probable que la estimemos poca. Y es por eso el fruto, Señor. Es por eso el fruto, Señor. Yo te pido, Padre Santo, Señor, que hoy podamos disfrutar de esto tan maravilloso que tú nos muestras en esta porción. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Te ruego, Padre, porque sé, mi Dios, que nuestra mente y corazón son engañosos y el enemigo también. Señor, esa mujer entró a la casa, hizo lo que el hombre no hizo. El Señor entró a la casa, mi Dios amado, el Salvador nuestro, y ese hombre no le limpió los pies, no lo ungió, no lo enjugó con sus cabellos, no le dio beso, pero quería invitarlo, quería gozar de su presencia. Pero esa mujer, Señor, juzgada como más pecadora, más miserable, no cesó de besar sus pies. El otro hombre no ungió su cabeza con aceite, mas ella lo hizo con el perfume más caro y sus pies, Señor. El otro hombre lo veía de frente y se sentía digno, y esta mujer estaba detrás, Señor. Y era una mujer muy pecadora, una prostituta, Señor. Pero ella escuchó lo que el fariseo no escuchó, que era perdonada. Tú le dijiste, tu fe te ha salvado, vete en paz. Yo te pido, Padre, que hoy tu pueblo aquí en la congregación pueda recibir esta misma bendición, percibiendo su pecado, y que puedan creer a tu palabra que dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y que gocen de la paz, Señor, por la que tanto luchamos día con día. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén.